¿Qué pasa, manga de nihilistas que no le encuentran propósito a la vida? Pero bienvenidos a este video porque precisamente de eso vamos a hablar. Porque una de las principales preguntas que durante toda la humanidad se han preguntado las personas es: ¿hay propósito en la existencia? ¿Hay propósito en la vida? Y al no encontrarle una respuesta satisfactoria a esta pregunta es lo que tiene a muchos jóvenes, a muchas personas en profunda frustración, tristeza, depresión, angustia. Y si bien los nihilistas han llegado al extremo de decir que no hay sentido en la existencia, no hay propósito, todo es caos, todo es vacío. Y si bien este video no es una profunda apología en contra del nihilismo, de esta falsedad, una frase de C.S. Lewis es bastante contundente, donde dice: si todo el universo carece de sentido, jamás habríamos descubierto que no tiene sentido, tal como si no hubiera luz en el universo y así tampoco ninguna criatura con ojos. Nunca habríamos descubierto que estaba oscuro. Oscuro sería una palabra sin sentido. También Lee Strobel, el autor de El caso de Cristo, magnífico libro. De hecho, la película está en YouTube. Véanla, es una gran película de este hombre que era ateo, quiso refutar el cristianismo, se puso a estudiar la evidencia de la resurrección de Cristo. Y bueno, terminó convirtiéndose. Ya les spoileé un poco la película, pero en serio, véanla. De hecho, fue una de las obras que fue de las que me puso una piedra en el zapato para salir del ateísmo, pero ese es otro tema. Este autor se pregunta: ¿no sería extraño que un universo sin propósito creara accidentalmente a seres humanos que están tan obsesionados con el propósito? Digo, nomás les dejo esa pregunta al aire. Como les digo, esta no es una apología profunda en contra del nihilismo, que podría ser un buen tema. Y también, antes que nada, no quiero caer en esta filosofía que está tan en boga hoy en día, tan individualista, que también se ha permeado dentro de la iglesia actual, gracias a esta herejía del evangelio de la prosperidad, en donde todo trata de mí, el propósito que Dios quiere para mí, mi futuro, mis sueños, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de eso. Parece que el título de este video trata de eso. Quiero aclarar que no se trata de esta filosofía tan individualista que en realidad no resuelve absolutamente nada. Y esto lo digo porque la vida no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios, de Cristo. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Toda la creación, todo el universo apunta a Cristo. Toda la Biblia es cristocéntrica. Desde el principio, la Biblia se trata de Dios. Porque también vamos a la Biblia para ver historias que nos inspiren o también que nos enseñen algo de moralidad, que tiene cierta razón, pero en principio y en fin, la Biblia es completamente cristocéntrica, se trata de Dios. El primer versículo, Génesis 1:1, en el principio Dios. O sea, desde el principio Dios. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero claro, Dios en su gracia nos incluye en ese propósito, nos permite participar de ese propósito. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Pues como digo, Dios en su infinita gracia nos incluye en este propósito que Él tiene para toda la existencia. Isaías 45:3 dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Que te pongo nombre. Por una parte, ponerle nombre a algo o a alguien implica autoridad sobre ese algo o alguien. Por eso cuando Dios le da el señorío de la creación a Adán, lo que hace Adán es ponerle nombre a los animales, demostrando la autoridad de Adán sobre la creación, siendo Adán la cabeza de toda la creación. Pero por otra parte, ponerle nombre a alguien implica darle un propósito. Vemos que muchos ejemplos de la Biblia es que los nombres revelaban en parte el propósito que Dios tenía para ellos. Por ejemplo, cuando Moisés lo sacan de un río, de las aguas, los que conocen la historia saben que Faraón mandó a matar a los israelitas, a los bebés israelitas. A Israel lo ponen en un canasto y en el río lo rescatan y se lo entregan a la hija del faraón. Y en Éxodo 2:10 dice:
Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y en hebreo Moisés es Mashah, que si lo estudiamos a fondo, vemos que significa sacar algo específicamente del agua, sacarlo del agua. Por eso le puso Moisés, porque de las aguas lo saqué. Y vemos que en un futuro Dios utilizó a Moisés para sacar al pueblo de Dios, a los israelitas de Egipto. ¿Y por medio de dónde lo sacó? Del mar Rojo. Lo saqué de las aguas. El mismo Jesús, cuando Dios se le revela a José y le menciona a José que tendría María un hijo concebida por el Espíritu Santo, le dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Y pues tampoco nos sorprende ver que cuando Jesús encuentra a Simón, lo llama, al discípulo Simón, le cambia el nombre a Pedro, Petros. Por un lado, lo que mencionaba de la autoridad sobre alguien, decir que ahora Jesús es el Señor, el Kurios de Pedro, pero por otro lado también revelando cuál era el propósito de los apóstoles, cuál era el propósito que Jesús tenía para los apóstoles de ser el fundamento para la iglesia. Digo, el fundamento principal es Cristo, pero los apóstoles también son el fundamento de la iglesia y era el propósito que Dios tenía, que Jesús tenía para los apóstoles. Saulo también, antes de convertirse, el apóstol Pablo antes de convertirse se llamaba Saulo. Saulo significa grande, y pues vemos este hombre fariseo lleno de orgullo, de soberbia, persiguiendo a cristianos, y después se convierte al cristianismo. Su nombre cambia, es Pablo, que significa pequeño, y él se decía el más pequeño de los apóstoles, un hombre sumamente humilde, un hombre que sirvió a Dios en profunda humildad, que él decía, yo no merezco absolutamente nada, y vemos este cambio que hubo revelado también en su nombre. Y hay que distinguir entre el propósito general y los propósitos específicos que Dios nos da a cada persona, pero estos van de la mano. El propósito general y los propósitos específicos van de la mano, son inseparables, y es bien importante tener esto siempre presente. El propósito general lo podemos ver resumido en el Catecismo Menor de Westminster, que es el que utilizamos los presbiterianos, que coloca como primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Es decir, su propósito principal. Y responde, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es decir, nuestro propósito principal es darle la suprema gloria a Dios, pero al mismo tiempo disfrutar de su presencia por siempre. Y el pastor John Piper lo pone de otra manera. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Porque muchas personas, inclusive cristianos, sienten que tienen que elegir entre la felicidad o el glorificar a Dios, pero en realidad, conforme empiezas a madurar en la fe, te das cuenta que es el mismo camino. La suprema felicidad la encontramos glorificando a Dios. Por algo, Agustín de Hipona, esta famosa frase que dice, Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Pero también vemos que Dios hace llamados particulares, propósitos específicos para cada persona, precisamente para ayudarnos unos a otros a llevar este propósito general. Efesios 4:11 al 13 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vemos propósito general y propósitos específicos para ayudarnos a edificarnos, para llevar a cabo este propósito general, que es el de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y ahora bien, ¿cómo descubrimos este propósito específico? ¿Cómo descubro este propósito que Dios tiene para mí en mi vida? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a ver, vámonos por partes. No se conformen a este siglo. Es decir, todas estas filosofías, ideologías, cosmovisiones que
los humanos crean, y toda la humanidad siempre han creado filosofías que digo, no hay nada nuevo bajo el sol, que simplemente son un reciclaje unas de otras. Pero lo que te está diciendo es no se conformen a las ideologías de este mundo, lo que el mundo te está enseñando, por ejemplo, hoy en día con las redes sociales, la autoexaltación del yo, de cuántos seguidores tengo, mira, soy influencer y hoy viajé y soy feliz y todos me admiran, etcétera, etcétera. Dice, no se conformen a esas ideologías, no se conformen a esas cosmovisiones, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo logramos esto? Por medio de las escrituras, por medio de la palabra de Dios. Que conforme empezamos a leer las escrituras, conforme empezamos a saturarnos de ella, la palabra, que es viva y eficaz, empieza a hacer una renovación de nuestro entendimiento, empieza a renovar nuestra mente. Ella misma empieza a sacar toda esta basura de las ideologías que nos han cultivado mientras vamos creciendo. Nos enseña a discernir entre el bien y el mal, el verdadero bien y el verdadero mal. Y eso se ve reflejado en una transformación en nuestro carácter, en nuestras emociones, sentimientos, en nuestra forma de hablar, de pensar, de conducirnos. Y en consecuencia dice, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, una vez que empieza esta renovación de nuestra mente por medio de la palabra, podemos empezar a discernir la voz de Dios. Por ejemplo, yo, que mi primer idioma es el español, pero después me aventaron mis papás a aprender inglés, gracias por ello. Pero obviamente cuando llegué con los anglohablantes, pues no entendía absolutamente nada. ¿Qué tenía que pasar? Estar ahí con ellos, escuchando una y otra vez en inglés, una y otra vez, una y otra vez. Y poco a poco vas empezando a conectar una palabra con otra, empiezas a entender una con otra y al final pues empieza a poder entenderlo y al final hablarlo. No es una ilustración perfecta, obviamente es una mera ilustración, pero para poder reconocer la voz de Dios, para poder reconocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, su propósito específico para nuestra vida, primero tenemos que leer las escrituras. Y al principio, digo, a mí me pasó eso, que en la prepa, cuando empecé a leer la Biblia, yo empecé a leer el Evangelio de Juan. No entendía prácticamente nada, pero conforme fui leyéndola, empecé a conectar un punto con otro. El Espíritu Santo me fue iluminando. Obviamente también tenía que ir con personas más sabias que yo en las Escrituras que me fueran enseñando y vas empezando a discernir la voz de Dios. Y una vez que aprendimos a discernir la voz de Dios, una vez que nuestra mente ha sido renovada, que nuestro entendimiento ha sido renovado, por consecuencia dice, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el propósito específico que Dios tiene para la vida de cada uno es bueno. Y cuando el juez supremo, el que coloca el verdadero estándar objetivo, dice que algo es bueno, es porque verdaderamente lo es. Pero aparte es un propósito agradable. Y sí, implica mucho sacrificio del yo, del ego, tomar la cruz. Pero conforme nuestro entendimiento va siendo renovado, conforme va a haber una transformación, nuestros sentimientos, nuestras emociones se empiezan a renovar y la voluntad de Dios comienza a agradarnos. Verdaderamente la obra de Dios, el reino de Dios empieza a agradarnos. Y además es un propósito perfecto. La voluntad de Dios es perfecta. Él no se equivoca porque nosotros tomamos decisiones con nuestra propia mente, con nuestro propio discernimiento, nuestra propia sabiduría humana. ¿Y cuántas veces no nos hemos equivocado? Vemos tantas estrellas de Hollywood que ya por fin llegaron a lo que querían llegar. Fama, dinero, fortuna, lo que quieran. Y terminan completamente hundidas, dementes, deprimidas y tristemente al borde del suicidio. Y no estoy diciendo que la fama y la fortuna sean malas en sí, para nada. Pero si no es hacia donde Dios te quiso llevar, si tú te esmeraste a perseguir un propósito que tú mismo definiste, ya sea porque te comiste el existencialismo de Sartre o el posmodernismo, lo que quieras, si te esmeras en perseguir tu propio propósito, vas a encontrar que ni es bueno, al final de cuentas, porque vas a terminar lastimando a la sociedad, como vemos que hoy esta cultura de Hollywood, Netflix y todo esto, pues en realidad está dañando a la sociedad con estas ideologías que les están metiendo, sobre todo a los niños. No es agradable al final de cuentas. ¿Cuántos artistas ya quieren huir de la fama? ¿Cómo hemos visto que millonarios, el propio dinero los destruye? Y perfecto para nada es porque no fue definido por los estándares de Dios. Y algunos te van a decir, no leas la Biblia, no vayas a la iglesia porque te van a lavar el cerebro. Pues precisamente eso es lo que necesitamos porque está lleno de basura. En serio, necesitamos lavarnos el cerebro porque está lleno de basura, tal cual. El Salmo 119, 105, uno de mis favoritos.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hoy en día la gente pues está completamente perdida. Ideología tras ideología nace y creen que ya por fin encontraron el entendimiento, la verdad, la luz, pero no arregla nada. O sea, les puede calmar el dolor un ratito, pero no arregla nada. Pero vemos que la palabra es luz y con la luz por fin podemos ver. Y fue una de las cosas que más en serio me impactó cuando empecé a leer las escrituras. Tenía aproximadamente 18, 19 años, que llegué a un punto en el cual agarré la Biblia y dije, verdaderamente esto es la palabra de Dios, porque cuando era adolescente yo siempre estaba con esta batalla de en qué creer, qué ideología voy a tomar para mi vida, qué filosofía, qué cosmovisión. Y por un lado agarras buenas ideas de algún libro de autoayuda, que hay muchísimos en las librerías, o de alguna filosofía por ahí, pero al final se desmoronan, se caen. Pero cuando te das cuenta, cuando David el salmista decía que Dios era su roca, era por fin puedo caminar en tierra firme, en algo firme, porque las filosofías del mundo simplemente son castillos sobre arena que un día, wow, qué bonito y todo, pero después cualquier sacudida las tira. Y ahorita lo estamos viendo perfectamente con este tiempo de pandemia, pospandemia. La gente vuelto loca, no saben qué creer, no sabe si existe la verdad tal cual, pero en la palabra podemos encontrar por fin un fundamento sólido en el cual puedo guiar mi vida, tanto para mis decisiones privadas como mis decisiones públicas, que verdaderamente puedo bendecir a la gente, donde sí puedo ver la realidad. Otra de las frases que me encanta de C.S. Lewis es que creo en el cristianismo así como creo que el sol ha salido, no solamente porque lo veo, sino porque gracias a él puedo ver todo lo demás. Y ya para cerrar este último versículo, Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Es decir, el camino de los que están alejados de Dios es como un cuarto oscuro, no saben en qué tropiezan. Entonces, en un cuarto completamente oscuro te caes, te tropiezas, y como no hay luz, no puedes ver, no sabes con qué tropezaste y vas a volver a caer con lo mismo una y otra vez. Y es lo que le pasa a la humanidad. Cae y cae, guerra tras guerra, turbulencia tras turbulencia, gobierno fallido tras gobierno fallido. Y están buscando por qué sufrimos, por qué hay tanta injusticia, por qué hay tanta maldad, por qué siempre estamos cayendo. Pero es porque estando alejados de Dios, alejados de la palabra, están en la oscuridad, tropiezan y no saben con qué caen. Entra la luz al cuarto y por fin empieza a, ya entendí por qué estoy tan menso, ya entendí por qué caí, ya vi por qué tropiezo con esto, ya vi por qué tropiezo con aquello, y por fin puedes empezar a caminar. Así que no hay de otra, manga de comunistas. Si queremos encontrar propósito para nuestra vida, la única manera es por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de las escrituras, de la palabra de Dios, que ilumine nuestra mente, nuestros ojos, para poder empezar a ver. Y hay una frase que no recuerdo, nunca he sabido quién es el autor, que decía: muchos te dirán, estudia una carrera para que seas alguien en la vida, pero los sabios te dirán, estudia la Biblia para que sepas de qué trata la vida. Y la vida trata de Cristo.